Hola, buenas noches a todos. Vamos a resolver el examen Selectividad Química de Madrid del año 2020, examen de junio. Te da los elementos A, Z igual a 17, B, Z igual a 35, C, Z igual a 19 y D, Z igual a 11. Bueno, yo lo primero que recomiendo es identificar a los elementos. Luego es mucho más fácil referirse a ellos o incluso pensar las soluciones que me piden. Respectivamente son los elementos cloro, bromo, potasio y sodio. Fijaros que hay dos halógenos y dos alcalinos. A. Escribe la configuración electrónica de cada uno de ellos. Bueno, los halógenos evidentemente acaban en P5, fijaros que aquí tenemos P5 y P5, mientras que los alcalinos acaban en S1, 4S1 y 3S1. B. Justifique cuáles se encuentran en el mismo periodo. En el mismo periodo. En el cuarto periodo se encuentran el bromo y el potasio. Voy a poner aquí, mientras que el cloro y el sodio se encuentran en el tercero. Que yo no sé por qué pensaba que se refería a que cuáles estaban en el cuarto. No es en el cuarto, es en el mismo periodo. Por lo tanto, bromo y potasio en el cuarto, cloro y sodio en el tercero. Bien, C. De razones si el elemento D, Z igual a 11, es decir, el sodio, presenta mayor afinidad electrónica que el Z igual a 17, el cloro. Bueno, pues evidentemente no, y la explicación la tenéis por ahí. Vamos a volver esto a su sitio. Segunda, dice, conteste razonadamente las siguientes preguntas para los ácidos: nitroso, fluorhídrico, cianhídrico. Suponiendo disoluciones acuosas de igual concentración de cada uno de ellos, explique cuál presenta menor pH. Menor pH lo presentará el que tenga el ácido que sea más fuerte. ¿Y cuál es el ácido que sea más fuerte? Pues que tenga mayor constante. 4,5 por 10 elevado a menos 4, 7,1 por 10 elevado a menos 4 y 4,9 por 10 elevado a menos 10. Es decir, el fluorhídrico. B. Justifique y ordene de mayor a menor basicidad las bases conjugadas. Las bases conjugadas serán tanto más fuertes cuanto menos fuertes sean los ácidos. Por lo tanto, fijaros que el ácido fluorhídrico es el ácido más fuerte y por lo tanto el ion fluoruro será la base más débil. Y aquí la tenemos en la cola. Luego tenemos al ácido nitroso y por lo tanto el nitrito irá en medio y el ácido más débil, que es el cianhídrico, tendrá una base conjugada que es el ion cianuro o anión cianuro, que será la base conjugada más fuerte. Se obtenga el pH de una disolución acuosa 0,2 molar de cianhídrico. Bueno, esto vamos primero a ponerlo más centradito. Cianhídrico en agua, cianhídrico como todos los ácidos, da un hidrógeno, da un protón al agua. Se transforma en el anión correspondiente, que es el anión cianuro en este caso, y el agua se transforma en el ion hidróneo. La constante de acidez, que es 4,9 por 10 elevado a menos 10, será igual al producto de las concentraciones del ion cianuro y del ion hidróneo dividido por la concentración del ácido cianhídrico en el equilibrio. Estas dos son iguales, por lo tanto puedo poner concentración de ion hidróneo al cuadrado y la de cianhídrico será la inicial menos lo que se haya transformado, menos lo que haya reaccionado, que será menos la concentración de iones hidróneo. Pero esta cantidad va a ser muy pequeña, puesto que el ácido es muy débil y estará muy desplazado hacia la izquierda. Por lo tanto, este número, que es mucho más pequeño que 0,2, lo podemos despreciar. Por eso pongo aquí aproximadamente igual. De aquí despejamos la concentración de iones hidróneo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 9,9 por 10 elevado a menos 6 molar. Le hago el logaritmo, cambio el signo y obtengo un pH de 5. Tercer ejercicio. Se mezclan 0,200 litros de disolución de nitrato de bario 0,1 molar con 0,1 litro de disolución de fluoruro de potasio 0,4 molar. Considere los volúmenes aditivos. Escribe el equilibrio de solubilidad que tiene lugar detallando el estado de todas las especies. Bueno, aquí tenemos el fluoruro de bario sólido que se disocia en iones bario 2 positivo en disolución acuosa y 2 de iones fluoruro también en disolución acuosa. Las concentraciones que habrá en el equilibrio, bueno, evidentemente la de fluoruro de bario sólido no tiene concentración, pero sí el bario, que será igual a la solubilidad, y sí el fluoruro, que será igual al doble de la solubilidad. Calculamos las concentraciones de ambos iones. La concentración de bario será la molaridad por el volumen para obtener el número de moles y dividimos por el volumen para obtener la concentración. El volumen total,
Fijaros que aquí tenemos 0,2 litros y 0,1 litros, por lo tanto serán 0,3 litros. Concentración 0,067. Lo mismo hacemos con el fluoruro. Fluoruro de potasio se disocia totalmente, moles, que es molaridad por volumen, volumen total 0,3, 0,133 molar. Y ahora calculamos el cociente de reacción, que es como si fuera una constante de equilibrio, nada más que con las concentraciones iniciales. Se suele expresar con la letra Q. Q sería igual a concentración de bario, concentración de fluoruro al cuadrado, lo conocemos, tenemos 1,19 por 10 elevado a menos 3, que es evidentemente mayor que la constante de solubilidad y por lo tanto sí hay precipitación de la sal. Justifique numéricamente la precipitación del fluoruro de bario. Bueno, pues eso es lo que he hecho. Y C. Explique si aumenta, disminuye o no varía la solubilidad del fluoruro de bario cuando se le añade una disolución de ácido fluorhídrico. Bueno, está el conocido como efecto del ion común. Si aumenta la concentración de fluoruro, tiene que disminuir la concentración de bario y por lo tanto disminuye la solubilidad. Ejercicio número 4. Se construye una pila formada por un electrodo de zinc sumergido en una disolución 1 molar de nitrato de zinc y conectado por un puente salino con un electrodo de cobre sumergido en una disolución 1 molar de nitrato de cobre. Ajuste las reacciones que tienen lugar en el ánodo y en el cátodo y la reacción global. En el cátodo siempre se produce la reducción. Cobre 2 pasa a cobre. En el ánodo la oxidación. Zinc que pasa a 100 positivo más 2 electrones. Sumamos. Y esta sería la reacción global. B. Escriba la notación de la pila. Siempre ponemos la oxidación a la izquierda y la reducción a la derecha. El zinc sólido, 100 positivo. Se me olvida aquí una cosa. Acuoso. Cobre acuoso, cobre sólido. ¿Para qué sirve el puente salino? Pues aquí lo teníais. Gracias a los puentes salinos se conectan las dos disoluciones y se mantiene la neutralidad de las mismas. C. Indica en qué sentido circula la corriente en el conductor eléctrico. Una cosa es los electrones. Los electrones, como veis, aquí se están produciendo en el ánodo. Por lo tanto, siempre van del ánodo al cátodo. Pero históricamente se pensaba que lo que se movía eran cargas positivas. Y por lo tanto, el sentido de la corriente eléctrica sería en sentido contrario al de los electrones. Y por lo tanto iría del cátodo al ánodo. Y de ahí indica en qué electrodo se deposita el cobre. Pues este de aquí, que es el cátodo, que es el polo positivo. Vamos para adelante, el número 5 de orgánica. Conteste las siguientes cuestiones. Nombre los siguientes compuestos. Bueno, aquí los tenéis, para que me voy a enrollar más. Formule la reacción, indique de qué tipo es y nombre los compuestos orgánicos empleados. Estas tres reacciones preguntan lo mismo. Fijaros que aquí tenemos un alcohol con ácido sulfúrico y calor. Lo que se produce es una deshidratación y se forma un alqueno, en este caso el propeno. Aquí tenemos un alqueno, le añadimos agua en medio ácido, lo que se produce es una hidratación, una adición de agua. Hay dos posibilidades, que el H venga al segundo carbono o que el H, el hidrógeno, vaya al tercer carbono. Se producen estos dos compuestos que evidentemente serían isómeros de posición. Y D, 3-metilpentan-1-ol con ácido bromhídrico. Aquí lo que se produce es una sustitución del grupo OH por el grupo bromo, bromuro. Sería una reacción de sustitución nucleófila. Responde a las siguientes cuestiones. Bueno, esto es teoría, lo voy a comentar muy breve, aquí lo podéis leer con más detenimiento. Justifique si la molécula amoníaco es polar. Pues sí, es polar porque tiene una geometría piramidal trigonal. Esta de aquí, estos momentos dipolares no se anulan y por lo tanto la molécula polar. B. Explique si los siguientes compuestos presentan enlace de hidrógeno. El agua sí, los otros dos no. C. Justifique por qué el bromuro de sodio tiene un punto de fusión menor que el cloruro de sodio. El cloro es más chico que el bromo, se acercan más los iones de distintos signos y por lo tanto la fuerza de atracción es mayor. B2. La ecuación de velocidad de esta reacción es V igual a K por la concentración del NO2 al cuadrado. Es decir, que la concentración inicial de monóxido de carbono no influye en la velocidad de la reacción. Evidentemente hace falta que haya monóxido de carbono para que se produzca la reacción, pero que no influye en la velocidad de la reacción si es suficiente monóxido de carbono. Nos dice, la velocidad de separación de ambos reactivos es la misma. Verdadero, puesto que por cada mol de monóxido de carbono desaparece un mol de dióxido de nitrógeno. C. La unidad de la constante de velocidad son moles, litros, segundo menos 1. Evidentemente esto no se puede apreciar así de un tirón. Lo que hay que hacer es calcular las unidades de K.
que serían V partido la unidad de la concentración al cuadrado. Y se obtiene esto de aquí, que no coincide con lo que me dicen y por lo tanto la aseveración que me decían es falsa. C. La velocidad de la reacción aumenta al duplicar la concentración de monóxido, que no, que el monóxido no influye en la velocidad de la reacción. Y D. En esta reacción en particular, la constante de velocidad no depende de la temperatura. Sí depende de la temperatura. A mayor temperatura, mayor velocidad de reacción. ¿Cómo podemos explicar? Mediante lo que digo aquí, hay más choques, son más frecuentes y además más violentos, pero además teniendo en cuenta la ecuación de Arrhenius. Si esto es más grande, el cociente será más chico, pero el exponente será más grande puesto que hay un signo menos, y si esto es más grande, K será mayor. Tercero, es una reacción redox. Se puede obtener cloro gaseoso en la oxidación de clorhídrico con ácido nítrico, produciendo también dióxido de nitrógeno y agua. Indique cuál es la especie oxidante y cuál es la reductora. Bueno, aquí lo explicamos. La reducción es esta, por lo tanto el ácido nítrico sería el oxidante, la oxidación es esta, por lo tanto el ácido clorhídrico sería el reductor. Bueno, y lo de siempre, ¿no? No hace falta explicarlo. Aquí había 3 oxígenos, me falta una molécula de agua, 2 hidrógenos, 2 protones. Ajusto las cargas con un electrón y aquí 2 de cloro, me hacen falta 2 electrones. La primera la multiplico por 2 para que haya 2 electrones y 2 electrones. El mismo número de electrones tiene que haber. Y sumo, obtengo la reacción iónica global y la transformo en la molecular. 4 protones que están en forma de 2 de nítrico y 2 de clorhídrico. Y esta sería la reacción molecular global. Bien, el apartado B siempre suele ser un problemita de estequiometría. Dice, sabiendo que el rendimiento de la reacción es del 82%, calcula el volumen de cloro que se obtiene en estas condiciones. Por lo tanto, vamos a tener que aplicar la ecuación de los gases. Cuando reaccionan 600 mililitros de una disolución 2 molar de clorhídrico. Volumen y molaridad. ¿Para qué? Para que calcule los moles. Los calculo 1,2 moles de clorhídrico. Para calcular los moles que se obtienen de cloro, divido los moles de clorhídrico entre su coeficiente estequiométrico y lo multiplico por el coeficiente estequiométrico del cloro. Y hasta aquí serían los moles que se deberían obtener de cloro, pero como el rendimiento es del 82%, multiplico por 0,82 y obtengo 0,492 moles de cloro. Aplico la ecuación de los gases y obtengo 12 litros de cloro en esas condiciones. Bueno, aquí tenemos una reacción en equilibrio. Tenemos en un reactor de 25 litros, siempre vamos a tener que estar dividiendo los moles por 25, como veis aquí. Se introducen 5 moles de hidrógeno, 2 moles de nitrógeno, y si no nos dicen nada, suponemos que es 0 de amoníaco. Y se obtienen 50 gramos de amoníaco. Esos 50 gramos, tened cuidado porque yo había pensado que eran moles y aquí era una locura lo que me salía. Hay que dividirlo por 17 para calcular los moles, son 2,94. ¿Pero cuántos me quedarán en el equilibrio? Pues 5 menos 3x, 2 menos x y 2x. Fijaros que los números que multiplican a x son los mismos que los coeficientes estequiométricos de la reacción. Aquí hay un 3, aquí hay un 3, aquí hay un 1, aquí hay un 1, aquí hay un 2, aquí hay un 2. Pero fijaros que si me dicen, o he podido calcular el número de moles de amoníaco, puedo calcular x, 1,47, y por lo tanto los moles de hidrógeno serán 5 menos 3 por 1,47, los moles de nitrógeno 2 menos 1,47 y los de amoníaco evidentemente ya lo habíamos calculado 2,94. Caso C, concentraciones elevadas a sus coeficientes estequiométricos, los moles lo sabemos, hay que dividir por 25 y obtengo un valor de 4,96 por d elevado a 4. Casus P, ya sabéis que es igual a casus C, RT elevado a incremento de N. ¿Incremento de N qué es? El aumento de moles gaseosos que hay en la reacción. Fijaros que aquí hay 2 a la derecha y aquí hay 4 a la izquierda. Por lo tanto, lo elevamos a menos 2. Y obtenemos un valor de 14,51. Y C, razones cómo se modifica el equilibrio si la reacción transcurre a la misma temperatura, pero aumenta la presión, por el Chatelier. Si aumenta la presión, el equilibrio se desplaza para disminuir la presión, es decir, para donde haya menos moles gaseosos, que en este caso es a la derecha, puesto que hay 2 y a la izquierda 4. Y quinto, facilísimo, de orgánica, dice la fórmula molecular C4H8O2, fijaros que tiene una insaturación, cuando el número de hidrógeno es el doble que el número de carbono, y además de carbono e hidrógeno solamente oxígeno, el
número de enlaces dobles es 1. Por lo tanto, aquí va a haber una insaturación, ¿de acuerdo? O un doble enlace o un ciclo. ¿A qué sustancia de las propuestas a continuación corresponde? Justifique la respuesta escribiendo en cada caso su fórmula semidesarrollada y molecular. Ácido butanoico, que es este, fórmula PUM. Butanodial, pum pum. Propanoato de metilo, pum pum. Y ácido metilpropanoico, pum pum. Fijaros que A, C y D se corresponden con la fórmula molecular que me daba. Y listo, papeles. Suerte, cuidado con el bicho y hasta otra.